Hemorragias de la primera mitad del embarazo. Aborto. Se llama aborto a toda interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de las 20 semanas de menorrea con un peso del producto de la gestación inferior a 500 gramos. Se divide a este cuadro en dos grandes grupos. 1. Abortos espontáneos, o sea, los que se producen sin la intervención de circunstancias que interfieran artificialmente en la evolución de la gestación y cuya frecuencia se estima en alrededor del 15% de los embarazos. Y 2. Abortos provocados, aquellos en los que se induce premeditadamente el cese del embarazo. Según la época de la gestación, del aborto puede ser precoz antes de las 12 semanas y tardío a las 12 semanas o más. Etiología. Las causas generadoras de aborto pueden resumirse en 1. Causas ovulares propiamente dichas. Aunque los progenitores sean aparentemente normales, en más de la mitad de los casos de abortos tempranos, estos se producen por un desarrollo embriológico anormal, debido a factores hereditarios o a defectos cromosómicos adquiridos. Se cree que por lo menos el 10% de las concepciones humanas tienen anomalías cromosómicas. 2. Causas maternas orgánicas. Entran en este grupo las enfermedades que originan lesiones que pueden inducir a su producción. Se subdividen en enfermedades generales como LUES o tuberculosis grave, toxoplasmosis, enfermedad de Chagas y enfermedades locales. Como habitualmente lo son las organopatías pélvicas, de todo orden, genitales o extragenitales, que pueden provocar el aborto. Por ejemplo, infecciones genitales, tumores, displasias, hipoplasias, desgarros cervicales con deficiente contención del huevo, alteraciones propias del útero, malformaciones, sinequias, posraspado, incompetencia del orificio del cuello, etc. 3. Causas funcionales. Constituyen del 10 al 15% de los abortos espontáneos. Forman este grupo aquellas enfermedades en las que por lo menos en un principio solo hay alteraciones de la función de órganos o sistemas que pueden interferir en la normal evolución de la gestación. Lo constituyen los grandes trastornos metabólicos, diabetes y fundamentalmente las endocrinopatías, ya sean extragonadales, como los tiroidismos, o puramente gonadales. Alteraciones funcionales del ovario, del trofoblasto o de la placenta, que producen el aborto endocrino corial o endocrino gonadal. Esto último estaría en duda, observando la falta de efectividad clínica de la administración de progesterona para la prevención y el tratamiento del aborto. Probablemente los niveles bajos de esta hormona sean la consecuencia y no la causa. 4. Causas inmunológicas. Los mecanismos inmunológicos asociados al aborto son de tipo autoinmune: síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, anticuerpos antinucleares débilmente positivos y aloinmunes, incompatibilidad ABO, trombofilias. Véase más adelante síndrome antifosfolipídico. 5. Causas psicológicas. Se incluye en este grupo todas aquellas pacientes infértiles, clínicamente sanas desde el punto de vista general y genital, en las que los traumas emocionales conscientes o subconscientes se asociarían con el aborto. 6. Causas de origen tóxico. Intoxicaciones con plomo, mercurio, arsénico, fósforo, etc. O carencial, es decir, deficiencias nutritivas totales o parciales de proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, minerales, etc. 7. Los traumatismos físicos de todo orden, directos e indirectos. 8. Abuso de drogas lícitas e ilícitas, tabaco, alcohol, cafeína. Anatomía patológica de la placenta abortada. En los abortos espontáneos en mujeres clínicamente sanas desde el punto de vista general y genital, es decir, en aquellos casos en los que la causa presumible del embarazo frustrado al parecer podría localizarse en el mismo huevo abortado, se han encontrado alteraciones anatomopatológicas del tejido placentario de 3 tipos bien definidos. 1. Atrofia del epitelio de las vellosidades coriales, en la cual se encuentra muy aplanado y es funcionalmente insuficiente desde el punto de vista hormonal, hallazgo común en el llamado aborto endocrino. 2. Edema de la estroma vellositaria.
En estos casos, el epitelio de revestimiento es normal y la placenta endocrinológicamente funcionante, pero el gran edema de la estroma comprime los vasos nutricios de la vellosidad, lo que ocasiona pequeños infartos y focos de necrosis que podrían ser responsables del aborto. 3. Alteraciones del cariotipo. En alrededor del 35% de los abortos espontáneos están presentes alteraciones cromosómicas. Esta incidencia aumenta a más del 50% cuando hay edema de las vellosidades coriales. 4. Alteraciones mixtas, con hallazgos concomitantes de ambos tipos de lesiones placentarias. También se han descrito alteraciones del trofoblasto y de las membranas ovulares, pero no con la definida especificidad de las anomalías placentarias señaladas. Sintomatología y formas clínicas. Amenaza de aborto. Este es el más precoz de los distintos cuadros que puede presentar el aborto espontáneo. Se caracteriza porque en una mujer en edad genital con signos presuntivos de embarazo, con amenorrea previa y un útero con caracteres gestacionales y de tamaño acordes con los correspondientes al tiempo de amenorrea, aparecen dolores hipogástricos de tipo cólico que coinciden con las contracciones del útero, sin modificaciones de la forma ni dilatación alguna del cuello uterino. El cuadro se acompaña de hemorragia genital leve. La imagen ecográfica puede ser similar a la de un embarazo normal, embrión con actividad cardíaca y movimientos activos. Visualización del saco vitalino. Es signo de buen pronóstico cuando, junto con las características mencionadas, se observa corión velloso que llega al cérvix, ya que esta circunstancia generalmente de buena evolución por sí misma explicaría la pérdida sanguínea. Por el contrario, sugiere un pronóstico reservado la ausencia de movimientos activos fetales, aún con actividad cardíaca conservada. Un hematoma retroplacentario de tamaño mayor que 1/3 de la placenta y el desprendimiento parcial del huevo, en el que se aprecia la existencia de pequeñas zonas de diferente ecogenicidad. Al comienzo, ecorefringentes y posteriormente econegativas. Hematomas retrocoriales que separan zonas del trofoblasto o aún de la placenta a nivel de la placa basal. Aborto inminente. Aborto inminente no es más que una exageración de los síntomas y signos descritos anteriormente: dolores más intensos y sostenidos, hemorragia más abundante con coágulos. Se lo define como aborto inevitable cuando comienza a producirse la dilatación del cuello uterino. Aborto diferido. Recibe este nombre un cuadro en el que el muerto el huevo inútero por diversas razones no es expulsado al exterior. A esta forma clínica se la designa también con el nombre de aborto retenido o huevo muerto y retenido, queriendo significar con esto que el útero no se ha contraído ni ha dilatado totalmente su cuello como para expulsar al verdadero cuerpo extraño que es el huevo muerto en su interior. Missed abortion. Si la muerte es muy reciente, se observa una imagen ecográfica similar a la de un embarazo normal, pero sin actividad cardíaca ni movimientos activos. Si la muerte es de más de 24 horas, se comienzan a observar alteraciones estructurales del embrión y del saco gestacional. Lisis embrionaria, deformidad y achatamiento del saco gestacional, etc. La diferencia entre un huevo muerto retenido con lisis embrionaria y un huevo de menos de 7 semanas, en que aún no es posible la visualización ecográfica del embrión con la técnica transabdominal, se establecerá con la repetición del examen. La ecografía realizada por vía transvaginal puede anticipar una semana la visualización embrionaria. En caso de huevo muerto, habrá regresión de las estructuras. En el huevo anembrionado se apreciará un aumento inusitado solo del saco ovular. Aborto en curso. Al cuadro anterior se agrega la pérdida de líquido amniótico, no siempre visible con facilidad, en forma de hidrorrea clara mezclada o alternando con emisión sanguínea genital y la aparición de trozos parciales o de la totalidad del huevo expulsado hacia el exterior, que muchas veces no lo es en forma directa, puesto que suele quedar retenido en la vagina o parte de él en la misma y el resto en el cuello dilatado o en la zona inferior de la cavidad uterina.
De lo dicho, se deducen las dos modalidades que adopta en general el aborto a esta altura de su evolución y que constituyen otras formas clínicas que han de tenerse en cuenta. Aborto incompleto. Los restos ovulares no han podido ser eliminados por completo de la cavidad uterina, la que aún permanece parcialmente ocupada. Figura 8.14. El útero entonces se mantiene blancuzco, grande y sin retraerse totalmente. El cuello permanece dilatado en sus dos orificios y la hemorragia es profusa y persistente. Aborto completo. En este caso, el huevo es expulsado espontánea y completamente del útero. Luego de una acme dolorosa y hemorrágica, todo entra en regresión. Desaparecen los cólicos uterinos expulsivos, cesa por entero o casi por entero la hemorragia, y el útero recupera el tamaño y consistencia previos al embarazo, cerrándose de nuevo el orificio interno del cuello uterino que vuelve a presentar su forma normal. Aborto infectado. Cuando el cuadro del aborto incompleto no es solucionado correctamente, son factibles las infecciones ascendentes desde la porción séptica del tracto genital, exocervix, vagina y vulva. También pueden arrastrarse gérmenes patógenos hacia la cavidad uterina por la realización de maniobras quirúrgicas no asépticas destinadas a completar la evacuación del huevo. Se producen así endocervicitis, endometritis y miometritis agudas, que a su vez pueden originar por vía hematógena cuadros sépticos generales y por vía linfática parametritis agudas bilaterales que pueden llegar hasta la supuración, flemón del ligamento ancho, y el compromiso del peritoneo pelviano en el cuadro reactivo agudo, pelviperitonitis posaborto supurada o no, que puede dar origen a un absceso del fondo de saco de Douglas. Menos frecuentemente, las endometritis pueden extenderse por vía canalicular y generar una salpingitis aguda o un piosalpinx. En estos casos, al cuadro descrito en los puntos anteriores se agrega la reagudización del dolor, que toma ahora forma más sorda y permanente, fiebre generalmente en picos e intoxicación general, palidez, taquicardia, escalofríos. Puede haber a veces, además, hemorragia genital o flujo purulento fétido. El útero se palpa algo agrandado, blancuzco y doloroso a la compresión. En la parametritis aguda hay asimismo empastamiento doloroso de uno o de ambos ligamentos anchos, lo que hace que la movilización lateral del útero llevado a cabo por tacto vaginal provoque intenso dolor parametrial en ambas fosas ilíacas. La exageración del cuadro doloroso parauterino con empastamiento fluctuante de un lado y desplazamiento del útero hacia el opuesto, mayor repercusión tóxica general y mantenimiento del cuadro febril es característica del flemón del ligamento ancho post-aborto. Cuando la infección llega al peritoneo pelviano, aparecen todos los signos y síntomas locales del peritonismo. Aborto habitual. Se define así al cuadro caracterizado por 3 o más abortos espontáneos sucesivos. La posibilidad de llevar a término un embarazo después de un aborto anterior sería, para algunos autores, de alrededor del 80%, después de 2 abortos 70% y luego del tercer aborto 50%. Evolución. La amenaza de aborto puede pasar, la sintomatología desaparecer y el embarazo seguir su curso normal. Otras veces el feto muere y queda retenido días o meses durante los cuales sufre transformaciones. Una tercera eventualidad es que el aborto prosiga su evolución hacia un aborto inevitable. Si el aborto es ovular o embrionario, el huevo es expulsado generalmente en un tiempo y en su totalidad. Si el aborto es fetal, se hace en 2 tiempos. Primero se expulsa el feto y luego los anexos, pero estos pueden quedar retenidos, dando origen al aborto incompleto. Complicaciones. Consisten en la retención de los anexos ovulares o de alguna parte de ellos, la hemorragia y las infecciones, la más grave de las cuales da lugar al síndrome icteroazoémico de Mondor, véase más adelante. Pronóstico. Se calcula que el 10% de los embarazos terminan en aborto. En el 50% de estos las causas son genéticas. Hay imperfecciones del huevo abortivo, mientras que el resto puede imputarse a las otras
etiologías y en gran parte es desconocido. Diagnóstico diferencial. Cuando el aborto es ya un cuadro inevitable o en curso, es decir, cuando se presenta con todos los caracteres de tal, con el agregado de dolor expulsivo y hemorragia, acompañada o no de emisión evidente de líquido ovular y un cuello dilatado que torna visible o palpable al huevo o parte de él en vías de eliminación. El diagnóstico no ofrece dudas. Es, en cambio, en su etapa previa o incipiente de amenaza, durante el primer par de meses, atraso menstrual, útero discretamente aumentado de volumen, cuello cerrado y hemorragia con dolores pelvianos y sacrolumbares o sin ellos, cuando su diagnóstico puede plantear dudas ante el recuerdo de otros cuadros obstétricos o ginecológicos de sintomatología similar y que deben ser descartados por comparación. El diagnóstico diferencial con los otros dos grandes síndromes hemorrágicos del comienzo de la gestación, el embarazo extrauterino y la mola hidatiforme, se presenta en el cuadro 8.1. Este cuadro a veces debe ser distinguido de una de las formas clínicas de la enfermedad de Brennecke-Schroeder o metropatía hemorrágica, la llamada forma de pseudoaborto, ciclo monofásico prolongado, precisamente por adoptar una sintomatología parecida a la de la amenaza de interrupción de la gestación. La mencionada metropatía hemorrágica de tipo pseudoaborto es a veces difícil de diferenciar de un aborto incipiente, pero los antecedentes metropáticos disfuncionales precedentes o una esterilidad anterior por ciclos anovulatorios orientan hacia un diagnóstico cuya certeza absoluta solo se obtiene por los característicos resultados anatomopatológicos de un curetaje uterino en cada uno de los dos casos. Deben descartarse, además, afecciones de carácter hemorragíparo de otro orden, varices, cervicitis, pólipos, neoplasia de cuello, etc. Conducta clínica y terapéutica. Cuando la amenaza de aborto o el aborto habitual son motivados por reconocidas causas generales extraovulares, LUES, tuberculosis, miomas uterinos, malposiciones irreductibles, etc., es lógico suponer que mientras no se solucione el problema general etiológico, la gestación no podrá seguir su evolución completa y normal, pero el caso más frecuente y de más difícil discriminación terapéutica es el del aborto en la mujer clínicamente sana. Los síntomas que dominan el cuadro son el dolor producido por las contracciones uterinas y la hemorragia. Para inhibir las contracciones uterinas se utiliza como medida fundamental el reposo absoluto. No hay evidencias que demuestren que la terapéutica con progesterona, ya sea por boca o vía vaginal, sea útil en el manejo de la amenaza de aborto. Cuando, pese al tratamiento instituido, el cuadro progresa y el cuello se dilata en su orificio interno aborto inevitable, la conducta variará en las dos circunstancias siguientes. Si el estado general de la paciente y la intensidad de la hemorragia lo permiten, se esperará hasta conseguir que el aborto se complete espontáneamente. Si no, se ayudará reforzando las contracciones, oxitocina 1 o 2 unidades internacionales por vía intramuscular cada 30 a 60 minutos o 50 a 100 miliunidades por minuto en infusión intravenosa continua hasta lograr la expulsión del huevo. B. Si la hemorragia es profusa y puede hacer peligrar el estado general de la paciente, se deberá proceder a la evacuación del huevo abortivo, ya sea a través de la aspiración de la cavidad uterina o del legrado. De ser posible, la utilización del método por aspiración es el de elección, ya que está asociado estadísticamente con una disminución de la pérdida de sangre, menor dolor y menor duración del procedimiento. Al final se agregarán oxitóxicos, oxitocina, derivados del cornezuelo de centeno, etc. Después de las 16 semanas de evolución de la gestación, toda maniobra endouterina resulta más peligrosa, posibilidad de perforaciones. Por lo tanto, la conducta debe inclinarse en lo posible a lograr la evacuación uterina por medios medicamentosos, oxitocina. En el aborto infectado es fundamental un diagnóstico temprano que permita la pronta iniciación de la antibiótico terapia y la evacuación uterina.
Previamente a la administración de antibióticos, se deberán obtener muestras de la cavidad uterina, orina y sangre venosa para cultivo. Hasta tanto no se disponga de los resultados, se comenzará el tratamiento empíricamente, por ejemplo, con ampicilina de 6 a 12 gramos más gentamicina de 3 a 5 miligramos por kilo de peso por día. Resumen: aborto. Interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de amenorrea, con un peso del producto de la gestación inferior a 500 gramos. Puede ser espontáneo o provocado. Etiología: 1. Causas ovulares propiamente dichas, debidas a factores hereditarios o defectos cromosómicos adquiridos. 2. Causas maternas orgánicas generales, LUES, TBC, toxoplasmosis, enfermedad de Chagas, etc. Y locales, infecciones genitales, tumores, displasias, desgarros cervicales, etc. 3. Causas inmunológicas, metabólicas, diabetes y endocrinopatías. 4. Causas psicológicas. 5. Causas de origen tóxico. Traumatismos físicos. Síntomas y formas clínicas. 1. Amenaza de aborto, hemorragia genital, dolores hipogástricos y lumbares y ausencia de dilatación cervical. 2. Aborto inminente, de intensidad de los signos anteriores. De nuevo. 2. Aborto inminente, aumento de intensidad de los signos anteriores. 3. Aborto inevitable. Se agrega la dilatación del cuello, especialmente del orificio interno. 4. Aborto en curso. Hidrorrea, hemorragia y eliminación de trozos o la totalidad de la placenta. 5. Aborto incompleto. Cavidad uterina aún parcialmente ocupada. 6. Aborto completo. Regresión de los signos locales. 7. Aborto diferido. Retención del huevo como cuerpo extraño. 8. Aborto infectado. Diagnóstico. Se deben excluir: 1. Enfermedades ginecológicas con hemorragias genitales. 2. Enfermedades obstétricas con hemorragia al principio de la gestación. A. Embarazo extrauterino. B. Mola vesicular. La ecografía constituye un eficaz recurso complementario para el diagnóstico. Complicaciones: retención, hemorragias, infección, síndrome de Mondor. Tratamiento. Tratamiento profiláctico. Cuando la causa es reconocida, amenaza de aborto, reposo. 2. Aborto inevitable. Si el estado lo permite, expectación o ayuda médica, oxitocina. B. De lo contrario, aceleración de la expulsión, dilatación y extracción instrumental. 3. En el embarazo mayor de 16 semanas deben extremarse los medios de evacuación no quirúrgicos, oxitocina, por el peligro de la perforación uterina. 4. Aborto infectado, antibióticos y evacuación uterina.